Ahora, vámonos al techo del mundo. Nos vamos al lago Titicaca, el lago más alto del mundo, casi 4.000 metros, que tiene una serie de afluentes, el río Ramis, por ejemplo, tiene también la ciudad de Puno, la ciudad de Juliaca, que está cerquita, y todo ese desagüe se va en gran parte al lago, ¿no? Y por ejemplo en Juliaca hay un botadero de basura y los líquidos que salen de ahí corretean hacia el lago y lo ensucian. ¿Qué podemos hacer? Porque sí tenemos un proyecto para arreglar eso. Así es. El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene 11 plantas de tratamiento de aguas residuales que están en proceso de ser implementadas en el lago, y nosotros como Ministerio del Ambiente también estamos contribuyendo porque tenemos un proyecto junto con Bolivia, porque es un lago compartido, y para generar toda una limpieza del lago, y además poder tener acciones conjuntas, porque el lago, si bien es cierto, como ha mencionado, recibe contaminación del lado peruano, también lo recibe del lado boliviano, menos, pero también. Entonces ahí tenemos que trabajar en residuos sólidos, porque cuando no se tiene disposición final es cuando uno empieza a tirar la basura en los ríos, en los lagos, y eso es lo que queremos evitar, ¿no? Entonces tenemos que seguir con este plan de infraestructura para la zona, pero además tenemos que trabajar con las comunidades. El lago Titicaca es parte de nuestras áreas naturales protegidas, y tenemos a mucha población ahí que está trabajando con nosotros tratando de proteger, de limpiar, ¿no? Y evitar la contaminación. Voy a las entidades del Estado que controlan la inversión y me dicen: usted tiene que esperar hasta fines del año 19 para empezar el proyecto. ¿Cómo es eso? Si son 10, 11 plantitas de limpieza con una tecnología muy estándar que se podrían planificar bien y tenerlas en construcción en un año. Sí, bueno, justamente el InviertePE está teniendo una salida al respecto, tratando de estandarizar ciertos proyectos. Entonces, por ejemplo, proyectos de residuos sólidos como proyectos también de estas plantas de tratamiento podrían entrar en una suerte de estándares similares, de tal manera que ya no se tenga tanto tiempo para hacer los expedientes técnicos. Creo que esa es una ruta importante, pero creo que la ruta también de trabajar con el sector privado de la mano nos va a facilitar esa acción. Necesitamos una reforma de los sistemas gubernamentales, demasiado lento. 1 metro cúbico de desagüe se trata así, 2 metros cúbicos se tratan así, 3 metros más allá, y son plantas completamente estándar, ¿no? Y aquí estamos reinventando todo con unos expedientes de este tamaño que debería estar todo digitalizado, ¿no? Tenemos que modernizarnos. En el caso del Ministerio del Ambiente, los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, que son importantes para todo este tipo de obras, ahora tienen un esquema que puede ser más sencillo, ¿no? Y creo que sencillo sin dejar de ser técnicamente evaluados. Creo que eso es lo importante, porque se necesita de todas maneras. Plazos que se cumplan, plazos cortos, sistemas informáticos para que no estemos llenos de papeles. Creo que eso ayuda mucho en todo este proceso que menciona. Y el Perú es un país minero. Así es. Y muchas de las minas están en las cumbres, cerca de la fuente de las aguas. Y tenemos que controlar bien que las minas, los relaves, no contaminen los ríos, los arroyos, los lagos. ¿Hemos progresado en los últimos 20 años en esto o no? Yo creo que sí, porque en el sector ambiente hemos creado el organismo de evaluación y fiscalización ambiental para ver justamente las grandes inversiones. Antes, esa evaluación o fiscalización se hacía desde el propio sector, entonces era un poco de juez y parte.
El día de hoy, al estar en el sector ambiente, en una entidad adscrita, tiene mucho más sentido, mucho más transparencia para el propio administrado. El OEFA creo que es una garantía para los sectores, y las multas tienen que ser totalmente claras en el proceso. Es decir, yo puedo calcular la multa en función a ciertos criterios, no a un criterio de un funcionario, sino sobre la base de una estimación de daños en el caso, ¿no? Y creo que eso va a ser muy transparente, y creo que esa es la mejor forma de trabajar de la mano del sector privado. Entonces, queremos un país limpio, ambientalmente responsable, promotor de la producción limpia. Y no hemos hablado del mar. Nuestro mar, tenemos 2.600 kilómetros de costa, y lamentablemente también por ahí se echan los desagües. También. Las playas alrededor de Lima hay varias que no son aptas. ¿Qué estamos haciendo en ese campo? La zona marino-costera en realidad es también una línea de trabajo que tenemos, porque consideramos que ahí se encuentran en el mar muchos sectores, ¿no? Están los pescadores artesanales industriales, está el transporte también, que es importante para el flujo comercial del país. Se encuentran también áreas naturales marinas protegidas, que son importantes. Se encuentran pozos de petróleo, y toda la zona costera hay ciudades. Y también la zona costera tiene, digamos, la ventaja de tener mucho más acceso, ¿no? Claro. Y obviamente eso requiere también de una planificación. Entonces creo que se necesita, especialmente para el tema ambiental, planificar con los propios alcaldes cuál va a ser el desarrollo de esa zona, ¿no? El mar es rico en circuitos también ecoturísticos, ¿no? Todas nuestras reservas nacionales, como la de Paracas, por ejemplo, es rica en biodiversidad, pero también con un poco de infraestructura son áreas que pueden servir mucho para la distracción de nuestros ciudadanos. Bueno, y a principios del año entrante vamos a tener un visitante muy importante al Perú, que es un gran ambientalista, que es el Papa. Así es. O sea que él va a dar un gran empujón a este esfuerzo que estás haciendo, que estamos haciendo todos, que necesita más recursos, pero vamos a seguir trabajando, vamos a seguir conversando, tendremos otras conversaciones juntos contigo, peruano que nos escucha.